Han pasado 100 años desde aquel histórico 25 de julio, por lo que no hay sobrevivientes que puedan narrarnos lo que allí se vivió. Pero quedan sus descendientes y con ellos sus recuerdos. Precisamente en la calle 25 de julio del pueblo de Guánica viven don Florencio Suárez Williams y su esposa Rosalba Morsiglio, ambos descendientes de hombres que jugaron un papel el día de la invasión en 1898. Doña Rosalba es descendiente de Juan Morsiglio, un italiano práctico de Puerto de Guánica en los tiempos de España, que se alió con los norteamericanos el día de la invasión. Mal afuera, él vio esos barcos que venían, ¿verdad? Entonces por señas se comunicaron unos y otros, los que estaban entrando en los barcos bien, y les ayudó a entrar al puerto. Don Florencio Suárez Williams es nieto del capitán Abraham Williams, un médico de Massachusetts que llegó a Guánica en el Gloucester con el general Miles. Amaneció el 25 de julio temprano dos barcos, uno grandísimo que le decían el Gloucester, con 3 chimeneas, y el Wasp, otro más pequeño, parece que era de armamento, y el único que se pegó más cerca fue a la boca del puerto, fue el Wasp. Entonces de allí bajaron un destacamento militar de marina y ocuparon el faro. El que bajó la bandera española, don Venustiano Reguera, gritó "¡Viva España!", pero no podía hacer más nada, sino demostrar lo que sentía su corazón. Según don Florencio, en la mañana del 25 de julio de 1898, el capitán Abraham Williams estableció aquí en el faro de Guánica un hospital, inicialmente para dar servicios a las tropas y más adelante para atender la población criolla. Me impresiona saber que mi abuelo era militar de rango y que le sirvió bien a Guánica, porque vio miseria en Guánica y enfermedad y insalubridad en el poblado, y consiguió del gobierno que lo permitieran un tiempo aquí para establecerse un hospital. El capitán Williams se casó con Victoria Padilla, hija de un terrateniente español. Y tuvieron a mamá y le tocó ir a Vallajá a ejercer un hospital allí. Luego de Vallajá lo trasladaron a Jacksonville. Según relata don Florencio, contando a su abuelo, fueron 3 los soldados estadounidenses que se quedaron en Guánica después de la invasión. Abraham Williams, José el americano, como lo conocíamos aquí, y entonces Ernest Kilgore, que estableció su familia aquí y vivió hasta lo último, empleado de la central. Ernest Kilgore, que todavía quedan familiares en Ponce de él. La figura de José Maldonado, conocido en la historia como Águila Blanca, se ha convertido en parte de nuestro folclore. Pero ¿quién fue realmente Águila Blanca? ¿Un bandido o un patriota? ¿Contra quién realmente luchó? ¿Contra los norteamericanos o contra los españoles? Se presenta, de acuerdo con un libro publicado por los norteamericanos bien temprano, una fotografía de él con la bandera puertorriqueña en su grupo de guerrilleros, y se supone que fue un grupo puertorriqueño que puso alguna resistencia a las tropas norteamericanas. Por otro lado, se presenta también a él como una persona de las llamadas partidas sediciosas que atacaban las haciendas de los españoles en represalia después de la invasión norteamericana. Lo que se ha encontrado es que José Maldonado, que había sido encarcelado por las autoridades españolas a los 12 años, había sufrido bastante en la cárcel, se había fugado varias veces, había participado en la campaña de Cuba contra los españoles, estaba en Nueva York en el momento que se dio la invasión de Puerto Rico, y vino en transportes norteamericanos después de la invasión a Puerto Rico. Y entonces organizó una partida para atacar las haciendas y las casas de comercio españoles. Sin duda alguna, la llegada de Estados Unidos a Puerto Rico significó también la llegada de otro pensamiento social y de otra religión. Luego de la pausa analizamos estos aspectos en la continuación de esta edición especial de Telenoticias. De que la invasión militar del 1898 fue por invitación de un grupo de puertorriqueños que apoyaban la anexión a los Estados Unidos, ha provocado una andanada de críticas de historiadores y sociólogos.
Esto es un disparate por el desconocimiento de la historia. Ella desconoce que el grupo puertorriqueño que estuvo en Washington pidiendo a los Estados Unidos que sí, que invadiera Puerto Rico, que ya estaba decidido por Estados Unidos la invasión, era el mismo grupo que había estado por años gestionando invasiones a Puerto Rico de cubanos y puertorriqueños que iban a venir a liberar la isla. Que los comentarios que hace la secretaria de Estado en relación a los motivos por los cuales se produce la invasión en Puerto Rico solo tienen una importancia histórica y sociológica en la medida en que son un buen ejemplo y muy representativo de las deformaciones intelectuales y emocionales que produce el colonialismo. Pero actualmente cualquier historiador, que sea de izquierda o de derecha, sabe muy bien, los norteamericanos llegan a nuestro país más que nada como resultado de un proceso expansionista, de proyecciones imperialistas que no tenía ninguna intención altruista. Obviamente había un grupo de puertorriqueños radicados en Nueva York, participantes del comité allá en Nueva York, que querían la invasión de Puerto Rico y que cabildearon en Washington por la invasión de Puerto Rico, ¿no? Jena, Sol, etc. Pero esa invasión estaba contemplada desde hace mucho tiempo. Y se iba a dar de cualquier manera. La llegada de las tropas estadounidenses por Guánica representó un dramático cambio en la realidad puertorriqueña, desatándose, entre otras cosas, una guerra religiosa. Veamos. Bueno, la invasión de 1898 cambió totalmente la vida puertorriqueña, ¿verdad? Cambió nuestra economía, que era una economía que giraba alrededor del café. Estados Unidos nos impuso aquí una economía para el azúcar, que era lo que ellos interesaban. Se acaparó la tierra por los grandes latifundios norteamericanos que vinieron para las centrales azucareras y se trató de americanizar a nuestro pueblo, de enseñar nada más que en inglés. No únicamente vinieron tropas, sino que también vinieron las grandes empresas de los Estados Unidos. Esas empresas se establecieron inmediatamente en Puerto Rico. Puerto Rico se convirtió en muy poco tiempo prácticamente en un inmenso cañaveral. Estados Unidos, tan pronto queda Puerto Rico, implanta un régimen militar. A nivel económico ató nuestra economía a la de Estados Unidos. En segundo lugar, nos imbricó en el sistema civil y político de Estados Unidos. En tercer lugar, retrasó el desarrollo político nuestro en comparación con la de otros pueblos latinoamericanos. La visión religiosa protestante, estrechamente unida a la cultura norteamericana, veía al pueblo de los Estados Unidos como el pueblo escogido y la expansión militar como la oportunidad de evangelizar y civilizar al mundo no protestante. De esta forma, coincidiendo los intereses religiosos con los económicos. No solamente se da la guerra militar, sino aquí hubo una guerra religiosa. Grupos en Estados Unidos, inclusive mientras estaba el proceso de la misma guerra, ya se habían dividido Puerto Rico, grupos protestantes. Tan pronto como Puerto Rico se convirtió en posesión de los Estados Unidos, decenas de escritores, fotógrafos y periodistas comenzaron a recorrer los pueblos y campos de la isla. Las publicaciones producto de estas visitas, que se distribuyeron en todos los Estados Unidos, presentaban predominantemente una visión de un Puerto Rico negro, pobre y atrasado socialmente. Que en el siglo XIX era la televisión de la época, son los estereoscopios. El estereoscopio era un aparato por el cual tú colocabas una foto y a cierta distancia se veía tridimensional. Aquello causó un espectáculo, entonces vendieron miles y miles y miles. Y de eso, pues en Puerto Rico llegaron fotógrafos también, que hicieron fotos originales únicas. La foto muestra a 4 niños desnudos mirando hacia el horizonte y el calce lee, esperando al tío Sam en una playa de Puerto Rico. En la parte posterior, el fotógrafo explica que los niños de color se multiplican sin mucha atención ni educación en la isla. Y eso creó toda una imagen en Estados Unidos de cómo era el puertorriqueño en aquella época. Fueron muchos los libros y revistas colmados de fotos de Puerto Rico que se publicaron en los Estados Unidos a raíz de la invasión. La mayoría de las fotos son mujeres negras y niños sin ropa.
Y tú dices, ¿pero qué? ¿Eso es lo que había aquí? Bueno, aquí había de todo. Esta foto de una sala en el calce dice que el lector podrá notar la gran diferencia entre esta y sus contrapartes en los Estados Unidos y señala, entre otras cosas, la extraña forma en que están colocadas las losas del piso, las ventanas de celosías que parecen las aperturas de una prisión y los feos muebles. Esta foto de una mujer lavando ropa en el calce dice que la ropa la lavan al aire libre y la energía la suplen mujeres mestizas o de color. Y esta que identifican como una aldea primitiva en Caguas. Nos retrataban pues ciudades como San Juan, con un teatro municipal, que es uno de los teatros más antiguos de América, con el seminario conciliar donde se ofrecían clases a nivel universitario. Yo recordaría siempre que las colecciones fotográficas que tenemos de Nueva York o de Baltimore o de Washington o del sur de Estados Unidos de esos mismos años tienen los mismos perros realengo, la misma basura en la calle, la misma desnutrición en los rostros de los niños y los mismos problemas sociales retratados, ¿no? En otras palabras, en el 1898 la pobreza no era monopolio de los trópicos. Hasta aquí esta edición especial de Telenoticias. De esta manera esperamos haber presentado someramente un perfil histórico del 1898. Sin duda, el año que cambió nuestra historia. Muy buenas noches. Y religión.